Bueno, hola, ¿cómo están? Acá siendo las 5:00, arrancamos esta transmisión que tiene que ver, bueno, con una invitación desde el Centro de Capacitación de la Corte de la provincia de Tucumán. La verdad que en primer lugar agradezco muchísimo por la confianza a Claudia Esbar, a la presidenta de la Corte, es una amiga, y en especial a Mariana Dato, que bueno, estuvo detrás de esta idea, ¿no? Y a los técnicos, viste que ahora uno tiene que estar de entre los agradecimientos reales a los técnicos, porque son los que nos enseñan estas cosas, bueno, por qué cuenta entrar, con qué clave y estas cuestiones que parecen que no, pero se han vuelto nuestros nuevos acompañantes en este transitar por esta pandemia y poder por lo menos estar de alguna manera conectados. La idea que me planteó Mariana a la hora de poder pensar una temática tiene que ver con derechos de infancias en el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Y esto de ya uno directamente cuando conoce mucho a la gente le dice, bueno, derechos de infancia, porque a lo mejor uno lo hace rápido y uno dice en plural, ¿no? Bueno, sí, la verdad que está bueno que pregunten eso porque se dan cuenta que algo ha cambiado y está bueno también que ya se vaya eso masificando, ¿no? En este contexto planteo esta charla o este intercambio con la idea de que sean 30 minutos, 40 minutos, digamos, como un planteo que voy a tirar con distintas temáticas, distintos interrogantes, algunos planteos, algunas respuestas que yo por lo menos esgrimo, para después sí dejar unos 15 minutos, unos 20 minutos, porque bueno, es una hora justo, ir viendo las preguntas que ustedes van haciendo, espero poder leerlas rápido y poder ir haciendo un intercambio, aunque sea a la distancia. Básicamente mi idea, o como yo lo he planteado, tiene que ver con 5 puntos. 5 puntos que se relacionan en materia de derechos de infancia, algunos se relacionan más porque están claramente intrincados, y vamos a ver cuáles. Uno es la inscripción de nacimiento, el tema del derecho a la identidad. Otro tiene que ver con las medidas excepcionales en este contexto de pandemia. Vinculado con eso tiene que ver con la cuestión de las vinculaciones en procesos de adopción. Otro tema tiene que ver con la coparentalidad, que es uno de los temas que primero surgió, ni bien se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, allá por el 20 de marzo, el decreto 297-2020. Y un poco haciendo un cierre de esta idea, bueno, ¿y después qué, no? ¿Se flexibiliza? ¿Cómo se flexibiliza? ¿Cómo realmente podemos meter los derechos de infancia como para que sean realmente en agenda? Para que a la hora de pensar en flexibilizar empecemos también por ellos, ¿no? Y en todo caso, cuando uno dice, bueno, flexibilizamos, ¿y cómo sería, no? ¿Cuáles podrían ser algunas propuestas que uno podría esgrimir justamente en esta idea donde el aislamiento no pega igual, porque justamente también siempre pega, digamos, mucho más profundo y de manera mucho más gravosa a quienes son más vulnerables. Y en este aspecto también, tener en cuenta los derechos de infancia no es un tema menor. Arrancamos entonces con inscripción de nacimiento. Yo hoy posteé un artículo que sale mañana en la ley. La ley, digamos, nos da a los autores un día antes lo que va a salir al día siguiente, con lo cual si bien se sale mañana, yo lo compartí ya hoy, que hicimos con 3 exdirectores de registros civiles de Entre Ríos, Vane, Dani de Santa Cruz y Gonza de Santa Fe. Y justamente nos unimos los 4, ellos con una mirada sumamente práctica, porque bueno, estuvieron a cargo durante varios años de los registros de sus provincias, que tienen que ver con esta, digamos, cuestión que hemos tenido en materia de falta de inscripción. Y a mí hoy eso me pega doble, porque hoy salió en las redes y yo no lo posteé justamente para no seguir difundiendo la identidad, pero hoy ya el registro de Rosario del Tala en Entre Ríos salió por Facebook a buscar desesperadamente datos o información de ciertas familias, de ciertas personas, porque los chiquitos habían nacido en esos días de cuarentena y no habían sido inscritos. Digo, ¿por qué tenemos que llegar a eso, no? Justamente cuando uno siempre tiene que, en el concepto de proporcionalidad, justamente repensar si había medidas más benignas justamente para poder plantear. Desde ya, recortar por el tema de matrimonios no es urgente, claro que no, podemos estar un mes sin casarnos. Ojo, siempre que no sea un matrimonio in extremis, ¿no? Que ya ahí la urgencia la sabemos, pero son pocos los casos que tenemos. Después, la registración de uniones convivenciales tampoco es urgente, por lo cual obviamente el registro debe recortar porque tiene que estar acorde con estar en un contexto extraordinario. La pregunta es, ¿recorto todo? No. ¿Recorto qué y por qué? Bueno, ¿y cómo también, no? Y muchas veces, de hecho, cuando hay muchas delegaciones de los registros civiles en las maternidades.
Entonces digo, también ahí en algún punto uno dice, bueno, lo que pasa es que no quiere que vaya mucha gente. ¿Hace falta que sea mucha gente? Una persona más. Así como está el servicio de limpieza y es importante, también es importante que estén los enfermeros y las enfermeras. Bueno, una persona al menos que esté durante un turno en lo que tiene que ver nada más y nada menos que la inscripción de niños. Para después evitar todo esto. Porque no sabíamos, y no por casualidad, Rosario del Tala es uno de los lugares donde se generó el famoso caso Fornerón contra Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Con lo que eso significó para nosotros en términos de repensar la adopción justamente y este principio de preservación de los vínculos de la familia de origen. Además, lo que tiene que ver la inscripción de nacimiento es el ingreso en algún punto, a pasar a ser un NN, a pasar a ser alguien que tiene filiación, alguien que tiene nombre, alguien que tiene nacionalidad, con todo lo que eso significa. Por lo cual a mí me parece que era una respuesta, una no respuesta por parte del Estado o justamente una vulneración más por parte del Estado en un contexto de aislamiento, lo que tiene que ver la no inscripción. Debería siempre irse por la medida menos restrictiva de derechos. Dicho esto, a mí me parece que, a mí lo que más me puso sobre, digamos, como una alerta, en sentido negativo, es justamente esta idea de creer que había ciertos derechos que ya estaban como consolidados, ¿no? Justamente el derecho a la identidad, el derecho argentino, tiene un peso fuerte por nuestra historia de desaparecidos y lo que eso significa. Entonces uno realmente creía que el derecho a la identidad era como un derecho que no se toca, ¿no? Como un derecho indudable y por lo cual no se iba a recortar por ahí. Y sin embargo nos damos cuenta en este aislamiento que seguimos tocando incluso aquellos derechos que creíamos que eran consolidados o que estaban consolidados. Al menos una advertencia, así como se advierte para lo bueno, lo que tiene que ver con la idea de la construcción colectiva, en lo que tiene que ver con la solidaridad, en lo que tiene que ver con un derecho no individual, sino más bien pensando en términos sociales y en el bien común, etc. Bueno, me parece que así como se ha ganado este contexto extraordinario para bien en poner sobre agenda algunas cuestiones que estaban un poco solapadas, bueno, en este aspecto me parece que es algo negativo que estamos tomando del aislamiento. El segundo tema tiene que ver con la cuestión relativa al sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Acá yo sí creo que, primero, esto del Estado nos cuida implica un Estado presente en todos los aspectos. Y eso quiere decir un Estado que tenga capacidad de reacción. Un Estado que tenga capacidad de reacción implica, por eso esto siempre yo digo, las 3C, conocimiento, compromiso y creatividad. Yo al Estado, y a este Estado yo le exijo más porque realmente creo más. En un Estado que viene con un contexto o tiene las banderas de la justicia social, es un Estado en el cual yo confío más. Es un Estado que realmente creo que nos va a cuidar. Entonces justamente ese Estado yo le exijo mucho más, porque yo creo también que los que están en lugares de decisión tienen mayor capacidad para poder decidir incluso la urgencia. Dicho esto, me parece que también los estados provinciales, y esto bajado a lo provincial, porque sabemos que el sistema de protección integral básicamente se implementa en lo que tiene que ver con el territorio y lo que tiene que ver con la provincia, o sea que lo provincial es un elemento muy importante. Me parece que es ineludible que en el marco de las provincias se pueda también aclarar desde el sistema de protección integral en qué están, qué es el problema de conexión. Ahí volvimos. O sea, ¿cuáles son los servicios que prestan? ¿Qué es lo que están haciendo en pandemia, digamos? ¿A dónde llamar? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Digamos, esto de también dar información. Porque justamente estar informado es por lo menos lo principio. Si yo no conozco mis derechos, si no estoy informado a dónde ir, si no sé a quién llamar, si no sé a dónde recurrir, ya eso encima, el aislamiento termina siendo una doble vulneración de derechos. Y más en temas como el sistema de protección integral, que tienen que ver con protección integral de derechos, por lo cual están derechos comprometidos. Ya sea en casos de medidas de protección, técnicamente hablando, o incluso en medidas excepcionales, como casos mucho más gravosos. Yo tengo, digamos, también ciertas cuestiones críticas en lo que tiene que ver, está muy en la agenda la violencia de género, que uno claramente lo ve como una pandemia, lo que implica también, digamos, la cantidad de casos que hemos tenido todo, pero eso no significa invisibilizar el maltrato infantil, que también es otra violencia muy fuerte, porque encima es doble vulnerabilidad. Ser chicos y también incluso ser niñas en lo que tiene que ver con los casos de abuso, cuando sabemos también que la gran mayoría de los casos de maltrato y de abuso son intrafamiliares. Por lo cual, esto que decimos, sabemos que el hogar muchas veces es sinónimo de protección, o la familia, pero también sabemos que el hogar, así como es sinónimo de protección, también es sinónimo de violencia. Por lo cual, ese es un elemento que uno tiene que tener en cuenta de manera clara. Dicho esto, yo creo que durante el sistema de protección integral no es que estamos de vacaciones. Esto me parece que es una cuestión básica, no estamos de vacaciones. La pregunta es cómo podemos llegar a pensar en estrategias creativas para que el sistema de protección siga funcionando a pesar de del incordio que eso significa, pero a través de las herramientas que tengamos. Videollamada, llamada, Zoom, lo que sea,
pero digamos, seguir viendo por qué, porque estos tiempos que se van extendiendo, no es lo mismo pensar en el aislamiento hasta el 31 de marzo, que hasta el 13 de abril, que hasta el 26 de abril, y sabemos que se va a extender. Entonces, en ese contexto, claramente, uno va a tener que ir viendo y revisando hasta qué punto ciertas medidas que uno no tenía claras, que eran así, aislamiento y nada más, bueno, hay que empezar a flexibilizar porque si no, esto termina siendo una violación de derechos. Y en especial, en el marco del sistema de protección, no sé, ahí. En el marco del sistema de protección integral, donde además los chicos que están separados de su hogar y están en hogares transitorios, en familias cuidadoras, pero en general en hogares, en los hogares estamos teniendo mucho menos personal, porque justamente estamos teniendo problemas en el ámbito de discapacidad, también en el ámbito de infancia, que hay menos operadores en los lugares que tienen que estar. Por lo cual, encima que los chicos no tienen escuela, con lo que es la escuela incluso para esos chicos, algo mucho más que la escuela en sí, es un lugar de pares, es un lugar, digamos, donde tiene una dinámica distinta, donde tiene vínculos, etc. En ese contexto en especial, claramente uno va a tener que, encima, sin personal, porque el personal no sea que ya sea factor de riesgo, ya sea que tienen sus propios hijos, tienen que hacerse cargo o lo que sea, bueno, en ese contexto también, a mí me parece preocupante que justamente el sistema de protección no tenga que reforzar las medidas, o tenga que reforzar este tipo de creatividades a través de la videoconferencia, etc. E incluso, como sé que ha habido como una propuesta en Tucumán, de llamar a familias para que se puedan hacer cargo mientras tanto, justamente, digamos, y acá yo siento que hay que hacer como hay que sopesar derechos que están en pugna. Es cierto que uno le da cosa dar, digamos, en situaciones extraordinarias a chicos en familias, porque después se encariñan, después es un problema volver, sabemos todo eso. El tema es hay que sopesar. Una cosa es que sea por un mes más, otra cosa es que sea por 2 meses más, otra cosa es que eso sea por mucho tiempo más. Yo creo que en un contexto tan complejo como este se puede llegar a pensar que familias, digamos, de intermedias, que familias de, digamos, o sea, vecinas, que alguien de la red familiar en sentido amplio, o referente afectivo o barrial, etcétera, pueda ser un recurso para que por este tiempo al menos puedan darle digamos, se pueda hacer una intervención más específica con grupos más chicos, ya que tenemos falencias tan grandes a nivel institucional por la falta de personal. Otro de los temas también que está vinculado con eso tiene que ver con la cuestión de las vinculaciones en adopción. Traigo a colación un fallo del juez de menores, se sigue llamando menores y familia de Corrientes, en Feria, un juez que ahora sacó un fallo el 17 de abril, por lo cual lo que hace era justo en el pleno tratamiento, una chiquita, digamos, que no era, digamos, que tenía 10 años, 11 años, ya tenía, que estaba en proceso de adopción, de proceso de vinculación con quienes van a ser elegidos sus pretendidos adoptantes, justo cae el tema de la pandemia. Lo que hizo el juez es, justamente esta chica que sigue estando en un hogar, que ya estaba a punto de salir con esta familia, bueno, lo que tenemos que hacer es reforzar este vínculo, este diálogo de videoconferencia para que ella empiece justamente a seguir profundizando, para que esto no sea un parate justamente en un momento crucial como es sino al contrario, para esto reforzarlo a través de videoconferencia, donde el juzgado habilita todo un sistema a los fines de que esta nena se siga comunicando con este matrimonio, para que realmente cuando ni bien esté la situación dada, ya se pueda ir en guarda para adopción con esta familia, ¿no? Bueno, me parece que también hay que saber cuáles son, hay que sacar de los casilleros cuáles son aquellos casos que son urgentes. Hay que sacar de los casilleros justamente aquellos casos donde sabemos, específicamente los más vulnerables, que el tiempo termina siendo un elemento central. Y me parece que por eso mismo las herramientas hoy nos permiten que a pesar del aislamiento, eso no puede ser un obstáculo justamente para interrumpir y hacer ver como que este mes y medio, 2 meses no existió y para los chicos, digamos, siguen con su vida justamente el aislamiento encima, con lo que eso significa. Por lo cual me parece que también acá es una buena idea para fortalecer lo que tiene que ver con las vinculaciones incluso a distancia, ¿no? Y son procesos de carácter, digamos, con cierto acompañamiento psicológico, por lo cual también la psicóloga está atrás de esto y está viéndolo por videoconferencia también se suma a esto, también habla con la chiquita, también, bueno, todo esto realmente ayuda para que en esa familia el aislamiento pegue lo menos posible.
La otra cuestión que me parece también interesante, o por lo menos yo creo que hay que plantearlo en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, tiene que ver con las cuestiones relativas a la coparentalidad. ¿Por qué? Porque ahora para mí es una cuestión que es como ineludible. Si el primer día que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, primero hasta el 31 de marzo, el primer temón fue en el campo del derecho de las familias y vinculado con infancias específicamente, el tema de la coparentalidad, qué pasa con los chicos y vínculo con ambos progenitores, es obvio que algo de eso había que decir, porque genera angustia, genera, digamos, vacíos o genera interrogantes. Si algo genera mucho interrogante, como yo siempre digo, ¿no? Nos dijo cuando hicimos el Código Civil Estela de Carlotto, ¿no? Que nos dijo, este artículo no se entiende. Si alguien que lee el código, que conoce el tema del derecho a la identidad, lee el texto y no lo entiende, es porque hay formas de aclararlo mejor, hay formas de decirlo mejor. Entonces, bueno, si justamente en este contexto ese decreto generó mucha duda sobre qué implicaba la coparentalidad, si quedaban exceptuados o no, es porque había que salir a aclarar algo al respecto. Y ahí sí se tuvo reacción rápida, porque la resolución 132/2020 del Ministerio de Desarrollo Social justamente sale a aclarar cómo se entiende en este contexto de pandemia la cuestión de la coparentalidad. ¿Qué dijo al respecto? La regla es justamente el aislamiento. ¿Pero por qué? Porque también someter a los chicos a traslado es someter a los chicos de padres separados que tengan cierto vínculo, porque aquellos que no tienen vínculo alguno ya se quedan con uno de los progenitores y tampoco se plantea esto. Aquellos casos que ya eran de cuidado unipersonal, clásico por decirlo así, es obvio que esos casos tampoco están comprometidos. ¿Qué casos sí estaban comprometidos? Aquellos de coparentalidad, ya sea el tema de la modalidad indistinta, que es la regla, o modalidad alternada. E incluso aquellos que tienen un cuidado personal unilateral, pero con un régimen de comunicación muy amplio. En esos tres grandes grupos está impactado esta cuestión de qué pasa con el aislamiento. Si uno lee, uno dice, bueno, a ver, no puede ser que los chicos de padres separados con cierto vínculo, contacto entre los adultos y el vínculo con los chicos, estén más sujetos a la pandemia, más sujetos al contagio, porque tienen que estar trasladándose de lugar a lugar, que los chicos que tienen padres juntos o que en realidad no tienen casi vínculo con el otro progenitor. Entonces yo ahí, me hace mi ruido en principios de igualdad y no discriminación. Tengo un grupo que justamente también el Estado debe estar protegiendo y no los puedo exponer a la calle con lo que implica la calle. Con esta idea, que muy bien se dice, se sintetiza con la idea de la vacuna somos todos. Porque no es autonomía de la voluntad versus orden público. No es la autonomía del chico o la identidad del chico, la individualidad del chico versus la sociedad. Es uno y otro. Porque en definitiva lo que el chico haga, el traslado que se haga del chico, no solamente compromete al propio chico, sino también incluso compromete al adulto que lo lleva y también a la sociedad, con el tema del contagio. Máxime en un contexto como el actual de desarrollo científico, donde hoy la única solución que tenemos a esta pandemia es el aislamiento. No existe vacuna, no hay un plan B, es el único plan que tenemos. Por lo cual, por eso mismo, los fallos, y el primer fallo donde un abogado pretendió decretar la inconstitucionalidad con una medida colectiva del decreto, porque violaba el derecho a la libertad ambulatoria, obviamente el juez y la Cámara confirmó, estimado, es totalmente razonable, porque es la única medida que tenemos justamente al aislamiento. Y de hecho, cuando uno analiza a nivel comparativo lo que pasa en otros países, claramente en aquellos países que han adoptado el aislamiento preventivo obligatorio antes, de manera anticipada y de manera, fuerte, con una fuerte regla de aislamiento y no tan flexible, son aquellos países que han tenido mucho menos contagio. O sea, y eso implica muertes de personas, que además sabemos que hay un sector que se muere, que tiene mucho más riesgo con todo lo que se implica, ¿no? Entonces, me parece, y poner en tensiones en el servicio de salud, etc. Por lo cual estaba, no sé por qué justo hoy tengo tan mala señal, no sé qué pasa en el teléfono. Vuelvo acá. Entonces, en este contexto, uno dice, nadie duda que en épocas ordinarias la regla es la coparentalidad. De una visión constitucionalizada, convencionalizada, el artículo 18 de la Convención te dice el derecho de todos los chicos a vincularse con ambos progenitores. Está clarísimo. Y de hecho, el régimen que regula y recepta el Código Civil y Comercial desde agosto del 2015 es el que mejor responde a esa dinámica y a esa lógica.
Ahora, la gran pregunta es, ¿yo puedo mantener ese régimen en un contexto como el actual de aislamiento? Y no puedo hacer ver como que nada pasó. No puedo hacer ver como que nada impacta. Al contrario, el no ver el impacto que tiene esto termina exponiendo a los chicos de padres separados a mayor riesgo de contagio. Por lo cual dijimos, hasta el 31 de octubre, 31, perdón, de marzo, es obvio que se queda el chico con la persona con la cual está. Ahora, ¿qué pasa con la resolución? La resolución empieza a hacerte una interpretación de algunos casos específicos. Y está bien. ¿Qué pasa si justamente cuando se decreta esto, que fue un decreto que salió de la noche a la mañana porque no creíamos que iba a ser así, tan tajante, a las 0 horas del 20 de marzo, bueno, si a lo mejor mi hijo estaba con mi con mi mamá o con mi abuela en otro lugar, bueno, la posibilidad de poder traérmelo para que haga la cuarentena acá conmigo. O sea, y autorizar ese traslado por única vez. Ya sea que ese traslado comprometa a distintas provincias o no comprometa a distintas provincias. Muy bien. La segunda, ¿cuál es? Y bueno, si ese chico está con uno de los progenitores, pero ese progenitor empieza a tener algún problema, incluso se llega a contagiar de coronavirus, es obvio que vos tenés que permitir que ese chico vaya con otro progenitor. O si, por ejemplo, yo estoy con él, pero después tengo que salir a trabajar porque soy de los servicios que se empiezan a ampliar, pues claramente yo no voy a poder ir. Ahora, ojo con esto, porque traigo a colación uno de los peores fallos que he leído en los últimos días, pero de los peores, y la verdad que no tuve tiempo de hablarlo con el defensor ahí sería no la defensoría de cámara, sino con lo que tiene que ver con la asesoría tutelar de cámara, acá en Cava. Vamos a ver, cambié la línea, digamos, como el wifi. Entonces, vamos a ver si ahora es mejor. Entonces, visto esto, el fallo es pésimo. ¿Por qué? Porque es un caso de una familia monoparental. Una mamá, enfermera del Hospital Pena, que es un hospital acá en Cava, en el cual tiene una hijita de 5 años. ¿Ella qué es lo que dice? Si bien yo soy enfermera y tengo que ir a trabajar, yo pido que como tengo mi hija a cargo y no tengo otra persona más para realmente poder dejar a mi hija a cargo donde yo trabajo, se me permita exceptuarme de ir a trabajar con goce de haberes, obviamente, porque tengo que hacerme cargo de mi hija. ¿Qué dice? En primera instancia le dice que obviamente que sí, que sopesando los derechos se tiene que quedar con esa madre, etc. Muy bien. Apela el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va a Cámara. El asesor tutelar dice, dictamina el 16 de abril de este año, dice, frente al dilema que se presentaba, resultaba imperioso que se le garantizara a la menor, el concepto de menor no me gusta, el lenguaje no es neutro, hablamos de niños y adolescentes, no de menor a nada, eso no lo podemos cambiar, pero bueno, se le garantizara a la menor un espacio de cuidado adecuado durante el horario en el que su madre debía efectuar su trabajo. Debe de permitirle a la madre quedarse con su hija, van a generar todos dispositivos para que la chica vaya, venga, para que esté cuidado en otro lugar para que la madre siga yendo a trabajar. Y además, y dice en el interés superior del niño. Dígame dónde está el interés superior del niño. Y dice, en sintonía con ello, recordó y cita las convenciones, el artículo. Por lo tanto, o sea, el asesor tutelar propició que el Consejo de Niñez debería articular con la amparista, o sea, con la madre, con un plazo determinado las medidas necesarias para que la niña contara con un lugar adecuado de cuidado y con las medidas sanitarias acordes a la emergencia mientras transcurriera su horario laboral, estableciendo todas las facilidades para que esta última pueda concurrir a su trabajo por ser personal sanitario y el máximo cuidado sanitario respecto de la niña. Entonces, ¿qué dice? Que ante esta, digamos, propuesta del defensor tutelar, que a mí no me gusta decir tutelar, por eso siempre como que me confundo el nombre, defensor de cámara, dice, dispone distintas medidas que el amparista va a tener que decidir en 24 horas. ¿Cuáles son? El alojamiento semanal de la menor en el Centro de Atención Transitoria número 3, en un CAT, ubicado en la calle tal, ello durante el periodo comprensivo de la jornada laboral de su progenitora. Digo, pobre chica, en aislamiento, sola, porque son sola ella con su mamá, ir a un CAT.
Asignación de un acompañante exclusivo que ejercerá la función de cuidado de la niña en el domicilio familiar durante la jornada laboral de la señora tal, de conformidad con el programa de acompañantes hospitalarios y terapéuticos. ¿Una chica de 5 años? ¿Acompañante terapéutico? ¿No es un tema de salud mental? Y hospitalario, que debe saber de cómo realmente jugar con la chica. Cabe añadir que ante la elección de esta última alternativa, la asesoría tutelar, mediante intervención de personal idóneo a disposición de esa rama del Ministerio Público, podrá realizar una evaluación socioambiental de la menor frente a la nueva situación que la circunda durante los primeros 5 días de implementación de la alternativa indicada en el considerando, lo cual habrá de ser transcurrida las 24 horas que tiene la actora para optar por alguna de las alternativas descritas. Digo, ¿no era más fácil? Y claramente el interés de esa niña, que se quede en su casa, no exponerla al aislamiento, a ir y venir, y que realmente esta madre no esté exceptuada de ir a trabajar siendo enfermera. Digo, porque justamente al principio pro minoris, ante las dos cuestiones, el derecho a la salud del resto de las personas, porque ella es enfermera y nos cuida, versus el derecho de esta niña en este contexto, bueno, hay otras enfermeras también, no es la única persona que hay que tiene una especialidad, porque es, no sé, no es la presidenta del Malbrán que está hoy haciendo todos los test de coronavirus. Digo, me parece que, y lo peor es que el asesor de menores cree que su propuesta era una brillantez y que eso realmente responde al interés superior del niño. La verdad que yo dudo de eso. Por eso, digamos, el tema es que justamente en aislamiento lo que hay que tener es no solamente mayor creatividad, también darse cuenta cuál es el efecto de la sentencia. ¿Le mejoro la vida a la gente o se la empeoro? ¿Me compro un problema o no? Seguir preguntándonos por esas cuestiones que tienen que ver con lo básico. El otro es el caso que salió hoy, 23 de abril, sí, jueves. Ya uno empieza a poner también pie, ¿no? Y aparte se trabaja muchísimo más, porque como sábados y domingos son como lunes y martes y miércoles, por lo cual es como todo un delirio esto. Bueno, en el cual, ¿qué pasa? Como bien dijimos, retomando el concepto o el tema de la coparentalidad, tenemos el caso de aislamiento hasta el 31 de marzo, se prorroga hasta el 13 de abril y no se dice más nada, se prorroga hasta el 26 de abril y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque no solamente ese chico durante todo este tiempo se le está bien, es cierto, ahí sería un caso, jurídicamente hablando, sería un caso de cuidado unipersonal obligado por el Estado, ¿no? Porque la coparentalidad no se puede mantener, perfecto. Y los propios artículos 652, 653 y 654 del Código Civil te dice que el otro progenitor no conviviente tiene que tener una fluida vinculación o relación. Perfecto. Ahora, ¿esa es la fluida cómo? Por internet. Ella se graba, me manda el video, pero qué buen video, pero qué linda que está, pero qué lindo dibujo que hiciste, qué bueno tal cosa, pero sigue siendo un vínculo remoto, sí es cierto, un vínculo lo más fluido posible. Está bien. Ojo con esto, porque hay un proyecto de ley que presentaron a hoy en la Cámara de Diputados que se pueden presentar solamente proyectos que tengan que ver con el COVID-19, que es de la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que es un pésimo proyecto, porque quiere generar un artículo bis, un 652 bis, diciendo que en fuerza mayor, entonces vamos a reformar todos los códigos, con un bis, en fuerza mayor en materia de adopción, en fuerza mayor en materia de alimentos, en fuerza mayor en materia de responsabilidad parental, en fuerza mayor en materia de filiación, en fuerza materia... No, vos tenés que leer todo el ordenamiento jurídico a la luz de esta fuerza mayor. Pero tenés que introducir un bis a cada uno para la relectura en fuerza mayor. Que además dice que modifica diciendo que la comunicación puede ser también en forma digital. Perdónenme, el código actual dice fluida comunicación y no te dice de qué forma. Y nadie criticó y nadie, pensó que no era en forma virtual también. De hecho, tenemos muchos casos de padres que están en otros países y justamente hay un vínculo con ellos a la distancia de forma virtual. Siempre se supo que el derecho de comunicación es del modo que se puede hacer. Que si es, me viene a ver a hockey, me viene a ver a fútbol, me viene a ver, si es que me trae, me lleva al médico, o si es en forma virtual, o que lo llamen también por videoconferencia. Entonces, no aclares que oscurece, porque esa aclaración justamente presumiría que el código, al decir derecho de comunicación, solo se refiere a lo fáctico, a verlo, y eso es mentira, porque nunca fue considerado así, porque no conoce.
Entonces quiere empezar a reformar y agarrarse de algo, reformar cualquier cosa con tal de hacer un aporte. Y en vez de aportar, lo que hacen es mostrar el desconocimiento que tienen sobre el Código Civil, sobre el derecho en general. Muy bien. Dicho esto, yo estoy convencida que deberían haber salido otra resolución del Ministerio de Desarrollo Social a través de la CENAF diciendo ahora qué hacemos con los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos están no hasta el 31 de marzo, hasta el 13 de abril, hasta el 26 de abril, y la pregunta es ¿qué hacemos? Porque además en términos de género, la gran mayoría de los chicos ha quedado a cargo de justamente la progenitora. En general son más mujeres las que se han quedado a cargo, y por lo cual estar con tus hijos 24/7, con lo que eso significa, claramente eso termina siendo peor para la propia progenitora también, porque tiene una sobrecarga, además en un contexto como este, donde no tiene claramente la escuela, que en la escuela uno también va a relajar, porque también los chicos salen, con lo que eso implica se socializan, con lo que eso implica también la escuela. Justamente ahora con el aislamiento no lo tenés, y esto termina siendo algo peor para los propios chicos. Incluso para la madre, en términos de cuidado y en términos de género, que también es importante tener una estructura y una mirada de género obligada a la hora de analizar. Por lo cual, había que haber hecho una nueva resolución que permita otra vez el traslado, siempre teniendo en cuenta, obviamente, que eso sea en beneficio de los chicos. Si a lo mejor se trata de chicos muy chiquitos, donde nunca estuvieron en la casa viviendo el otro progenitor, no es bueno para los chicos eso. Pero sí es bueno para los chicos, e incluso una propuesta que me pareció interesante que propone, porque claro, claramente, como no dijo nada el Ministerio de Desarrollo Social, por lo cual ya cada provincia empieza a querer sacar algo para poder dar algún tipo de marco jurídico a esto que está pasando. Porque ¿cuál es el problema? Hoy se empezó a judicializar todo, se empieza a judicializar el tema de los regímenes de comunicación. Y la judicialización termina siendo lo peor porque es la inseguridad jurídica pura. Y además sabemos que el acceso a la justicia no es igual para todos, por lo cual aquel que tiene abogado y tiene un vínculo con un abogado puede hacer vía demanda por WhatsApp, etcétera, etcétera, o vía formulario en internet o lo que sea, puede hacer una demanda, y el que no tiene claramente no lo va a poder hacer. Entonces, justamente para evitar todo eso, está bueno dar una respuesta nueva. ¿Qué hacer con los chicos en el marco de la coparentalidad? Hoy salió un fallo del 24 de abril, como les dije, del juzgado 102 de acá de Capital Federal, donde la jueza permite justamente incluso hacer una semana y una semana. O sea, por orden judicial, digamos, la jueza, y así lo piden también los progenitores, permiten esto de que sea una semana y una semana, porque es un sistema que va a permitir, o sea, no van a seguir adelante con la coparentalidad clásica, porque no van a ir como tan fluido como había antes, no lunes, miércoles y viernes, bueno, ahora va a ser más alternado, semana a semana, más bloques de tiempo, justamente por el aislamiento. Y acá dice, resuelva hacer lugar parcialmente a lo solicitado y con carácter cautelar, establecer que hasta que tal persona retome la actividad escolar, permanezca alternadamente una semana con cada progenitor. Tal modalidad comenzará el día 25 de abril del año en curso y se extenderá hasta el día 2 de mayo. Que permanecerá en el domicilio paterno y así sucesivamente por periodos semanales. Ante la distancia entre ambos domicilios, porque uno vive en Capital y el otro vive en San Isidro, por lo cual la jueza también hace el permiso para que juntamente con el anexo a la declaración jurada que ya sacó el Ministerio de Desarrollo Social para poder transitar, además también vayan con copia de esta resolución a los fines de acreditar que tienen autorización judicial para poder ir de provincia a provincia, ¿no? Capital Federal a provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué tenemos que caer en la judicialización cuando podríamos haber previsto de una visión creativa ciertos otras, para ir también flexibilizando en algún punto, en beneficio de quién? De los chicos. Porque para los chicos también y para los adultos mismos, estar 24/7 encerrados en una casa, en un lugar, tiene sus consecuencias negativas. Entonces, para evitar todo esto, era bueno poder hacer. Ahora es cierto que con estas, aislamientos o cuarentenas administradas por sectores, o sea, en realidad por provincia e incluso por municipios, es posible a lo mejor hacer regulaciones de carácter provinciales a los fines, porque ya ahora nos vamos a empezar a dividir algunas provincias de otras. Algunas vamos a seguir estando con una restricción
rígida y otras van a estar un poco más abiertas. Bueno, aquellas que estén un poco más abiertas piensen primero en el derecho de los chicos, que son los más vulnerables. Bueno, ¿qué salida le van a dar a este tipo de cuestiones como es la coparentalidad? Y vinculado también con eso, me parece importante la resolución que sacó tanto una resolución de la jefatura de gabinete cuando empieza a abrir servicios esenciales, como después la agencia de discapacidad, es lo que tiene que ver con los chiquitos con problemas, digamos, con discapacidad, y en especial los que tienen síndrome de autismo. Por lo cual, ahí también, ¿por qué? Porque empezamos a ver que cada vez había más fallos, digamos, ¿no? Tucumán tuvo uno, otro estuvo en Roca, de ya alguien grande, también el primero fue también acá en Cava, en el cual eran claramente los chiquitos con síndromes, digamos, con síndrome o con autismo, son chiquitos donde el espacio público es mucho más allá del aire y el espacio público. El espacio público forma parte de su rehabilitación. Por lo cual, por lo que implica eso, por las consecuencias que tiene eso y por la gravedad que tiene eso, vos no podés tener la misma negativa a todos como si fuéramos todos iguales. Porque justamente ahí el concepto de acción es positiva a favor de las personas más vulnerables, y por ende me parece bien que se haya abierto incluso ya a nivel nacional lo que tiene que ver con la discapacidad, y en este caso también con chiquitos con autismo. Ahora, entonces me parece importante empezar a pensar en que si hay que empezar a flexibilizar, me parece que ya hay argumentos, y no solamente de índole constitucional convencional. El propio Comité de los Derechos del Niño justamente sacó el 8 de abril unas recomendaciones un poco para los estados, para que incluso en contextos de aislamiento los estados tengan en cuenta ciertos derechos. Y entre ellos tengan en cuenta específicamente lo que tienen que ver con los derechos de infancia como derechos principales, donde el Estado tiene que ser un garante más fuerte, ¿no? Por ser los más débiles. Entonces a lo mejor uno debería pensar, bueno, a ver, en esta segunda etapa, flexibilizamos. ¿Flexibilizamos cómo? Los más chiquitos hacemos de 0 a 5, o sea, lo que es primera infancia. Hacemos de 0, bueno, en España ahora se hace de 0 a 12, entonces sería de 0 a 13, porque tenemos puesta en 13 la categoría de niños adolescentes, como un corte, ¿no? Por decirlo así, en el ámbito jurídico, que refleja una cuestión sociológica también, ¿no? Bueno, podrían salir solamente espacio público, con un solo adulto, siempre que ese adulto no esté dentro de los factores de riesgo. Bueno, ¿cuánto tiempo pueden salir? Digamos, y también tener en cuenta que esto se puede mantener por la conciencia y la responsabilidad social que cada uno tenga. No queremos un Estado policía que esté detrás de cada uno de nosotros. Justamente queremos un Estado que realmente pueda protegernos y donde realmente la concientización de la importancia que es el aislamiento, y que si nos abren un poco la puerta es para cumplir con esa apertura, no para hacer. Y por eso mismo algunos, por ejemplo, consideran que se podría llegar a abrir a cierto grupo etario, pero también teniendo en cuenta esto de el DNI. O sea, que pueda ser, no sé, digo, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, los que terminan 0, 1, 2 y 3 y 4, los que terminan, bueno, o si no, hacerlo más chiquito, digamos, 0, 1, digamos, y a lo mejor salir menos días y no más días. Bueno, todo eso también va a estar muy en consonancia según el lugar donde se trate, si hay más casos de contagio o menos casos de contagio, y según también el tema de cómo sigamos avanzando y cómo dan los números también en lo que tiene que ver con el aislamiento. Bueno, creo que básicamente he podido cumplir con estos 4 o 5 puntos que quería dejar en claro en materia de derecho de infancias y aislamiento social preventivo y obligatorio. Mi idea un poco ahora es, como tenemos un ratito juntos, si quieren hacer alguna pregunta, acá abajo, si ustedes escriben, yo puedo leerlos, para que, bueno, para poder ir contestando. No sé si lo pueden, o yo no estaría viendo los comentarios. A ver, que está lleno de comentarios. No sé por qué se me quedó tildado. Bueno. Cero aplicación de nada. Bueno, a ver, terrible fallo. El fallo que yo les comenté, me parece realmente un fallo muy malo. De hecho, es un fallo que lo voy a llevar, porque vamos a hacer una videoconferencia o algo así online en la Corte de México, un poco también como para llevar las buenas decisiones y las malas decisiones. Yo creo que esta la pongo dentro de las malas decisiones, seguro.
Las 3 C que propone debe aplicarse con coherencia. Bueno, sí, también, o sea, unas 4 C. Ya uno, digamos, y hay muchas más que uno podría, digamos, con criterio, con coherencia, digamos, hay muchas C. Yo quise resaltar con esta idea de siempre las 3, ¿no? El trío, ¿no? Las 3 tal, bueno, en esta idea yo creo que compromiso, conocimiento y creatividad. Donde, a ver, el conocimiento es importante. Porque también, ¿qué está pasando ahora? Como es una gestión toda nueva, en muchas provincias, en otras no, pero en muchas provincias sí, y a nivel nacional, bueno, también tenemos lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entonces, digamos, el tema es, lamentablemente les tocó jugar con un juego muy complejo como este. Bueno, por eso mismo, hay que tener gente con conocimiento técnico. Está perfecto, los políticos me encanta, genial. Ahora, que también haya gente técnica, porque hay gente con construcción política, pero también es técnica. Digo, me parece que también ahí es importante a la hora de repensar y revisar quiénes están en qué lugares de decisión. Después, sí me parece interesante y un poco también charlando en algunos temas que tienen que ver también con el tema de derechos de infancia, el tema alimentario. El tema alimentario es un tema también central, son de los casos que están, digamos, exceptuados, o por lo menos que se habilita feria justamente para el tema de los alimentos. Creo que también acá hay un tema pendiente, si la justicia es un servicio esencial y si no debería también abrirse siempre con este cuidado y en lo que implica también en lo que tiene que ver con digitalización, etc. Creo que también esta pandemia puso sobre el escenario la falta, digamos que nos falta todavía un montón en la tecnología llevada a los procesos, ¿no? Que también es una cuenta pendiente enorme. Ahora nos obligó a tener que empezar a pensar de hecho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires había gente que tenía teléfonos de guardia que eran los famosos con tapita, ¿no? Que no existe el WhatsApp, que no existe mandarle por un PDF a nadie. Bueno, es obvio que hubo que cambiar todos esos teléfonos, porque esos teléfonos ya no funcionaban más, digamos que no sirven en esta lógica de poder hacer demandas por WhatsApp, de poder hacer notificaciones por WhatsApp, etcétera, ¿no? Pasamos de cuestionar que te pidan el DNI, que te lleven preso por salir a dar vuelta de tu casa. A ver, yo creo que tiene que ver con esto de el principio de razonabilidad. Primero, y hoy no sé qué me hablaba alguien de Entre Ríos, la policía está sacada. Y me parece que también ahí hay que hacer una mirada profunda, porque justamente forman parte del Estado y el Estado te cuida. El Estado no te golpea, el Estado no te masacra, el Estado no te desprotege. Entonces, aquellos casos que hemos tenido de violencia institucional a través de la policía, hay que actuar urgente. Y no tienen que estar cebados por el propio Estado, obviamente, ¿no? Entonces digo, esto de, tienen cobertura atrás, ¿no? Tienen plafón atrás. Bueno, si vos sabés que no tenés plafón atrás, no lo haces. O por lo menos te cuidás, si sabés que después de esto te sacan, ¿no? Bueno, con lo que eso significa. Me parece que también ahí, a ver, la idea es, un poco nos pasó también con este debate acá en Cava de las personas más de 70 años. Porque también, ¿qué pasó? Pasamos a esta idea de, el Estado me protege, pero también me infantiliza. Una cosa es que el Estado me diga, a ver, yo te doy las herramientas para que trate de no salir usted de su casa. Por lo cual, si usted necesita medicamentos, yo tengo gente que se lo va a comprar. Ahora, si la persona igual quiere salir, estimado tiene más de 70 años, no dejó de tener una capito diminutio y no tiene... Porque si no, empezamos también a la infantilización de las personas adultas mayores, que eso también está en contra de la convención que ya nosotros la ratificamos en el 2017, que es una convención interamericana justamente de los adultos mayores. Entonces, bueno, esto nos genera también responsabilidad internacional, por lo cual también hay que tener mucho cuidado de qué medidas son medidas razonables y qué medidas no cumplen con el principio de razonabilidad y terminan siendo medidas que violan claramente derechos. Pregunta si puedes dar los datos del fallo de Cava. Sí, el fallo de Cava va a estar subida en la página web del colectivo, que tenemos que justamente el colectivo de Derecho de Familia, que ya hace años que estamos juntas. Tenemos una página web y lo que hicimos es como darnos aporte o nuestro granito de arena, creando una nueva sección que es Relaciones de Familia y COVID-19 o Relaciones de Familia y Coronavirus. En esa sección estamos subiendo de manera periódica, ¿no? Porque al chico si no vamos a matarse todos los días, porque la verdad que encima este contexto de pandemia nos obliga a entrar al boletín oficial todos los días, porque todos los días van saliendo normativas, van saliendo fallos, van saliendo cosas, por lo cual estar actualizado al día, bueno, es todo un trabajo atrás y eso significa que estamos actualizándolo cada 3 o 4 días y se sube el material a ese colectivo.
Es un fallo que se llama Rocha Flores, Alicia, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre incidente de medida cautelar, amparo, empleo público y otros, del 21 de abril de este año, de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala 2, Secretaría Única. Se podría dictar una sentencia, una sentencia de fondo de alimentos en este contexto. De fondo, lo que pasa es que parece que ahí tenés que demostrar más en el proceso. Y si yo creo que si tiene que ver con urgencias, justamente la urgencia está en la medida cautelar, en lo que tiene que ver con los lanzamientos provisorios. Me parece que estaríamos más para ir a los provisorios, más allá de que después continúe el proceso en materia de fijación de alimentos. Pero me parece que estamos más en los provisorios, eso sí seguro. Que además, con una cuestión, lo que me preocupa ahora tanto, no es tanto los provisorios en sí, la sentencia en sí, sino es cómo la ejecuto. Porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos teniendo problemas con los bancos, donde los bancos no están aceitados a esto, donde siempre necesitan el oficio judicial, por lo cual no estamos pudiendo ni pagar ni cobrar en el sistema bancario sin tener que pasar por ir al banco y llevar trámites o llevar papeles. Bueno, me parece que también ahí el Banco Central debería dictar las medidas pertinentes para que haya una mejor vinculación entre el Poder Judicial, los oficios judiciales y los distintos bancos, ¿no? Gracias Mariana y Marisa, así que muy bien, acá agradeciendo a Mariana Dato. Saludame, doctora. Diego Ledesma Venecia, sí, te saludo también. ¿No le parece que el aislamiento sin declaración de estado de sitio no es inconstitucional? De ninguna manera, digamos. De hecho, los argumentos de los fallos que han pretendido decretar la inconstitucionalidad de la norma, me parece que son... ¿Por qué voy a ir a algo más estricto, como el estado de sitio, con lo que eso significa, cuando puedo claramente manejarlo desde otro lugar con este sistema, que además es el sistema que tiene la gran mayoría de los países? ¿Sí? Acabamos de hacer un libro que van a publicar justamente esta semana, de acceso gratuito, después lo voy a subir al colectivo, etcétera, sobre qué ha pasado entre relaciones de familia y COVID en 19 países, ¿no? Justo hay que jugarla a 19, digo yo, ¿no? 19 países, COVID-19. Y nadie decretó el estado de sitio, digamos, ¿no? Lo que hicieron en todo caso es aislamiento, más flexible, menos flexible, con más libertades, menos libertades. Algunos hicieron cosas que fueron desastrosas, como por ejemplo el sistema de pico y género, por ejemplo el caso de Perú, Panamá y Bogotá. Pico y género, que salgan las personas por género. Lunes, miércoles, viernes y domingo salen los hombres, martes, jueves, sábado, después se van internando, salen las mujeres. Tuvieron en Perú que sacarlo a la semana, porque ¿qué pasó? En sociedades todavía muy clásicas, donde el rol de la mujer sigue siendo el tema de la doble carga y el cuidado, etcétera, los días que les tocaba a las mujeres, los mercados estaban recargados de mujeres. Lleno de mujeres, por lo cual se terminaban contagiando y se exponían mucho más las mujeres que los hombres, por lo cual tuvieron que sacar el pico y género. Y aparte el pico y género tenía otro problema. ¿Qué hacemos con las personas trans? Porque claramente las personas trans, digamos, la pregunta es, ¿con el género autopercibido o en realidad con el de su DNI? Digamos, si no hicieron el cambio en aquellos países que no permiten también el cambio, etcétera, ¿no? O que lo permiten solo por proceso judicial, etcétera. Por eso me parece bueno traer a colación la opinión consultiva número 24, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 24 de noviembre de 2017, donde justamente profundiza en materia de identidad de género y trae muchas pautas, y que incluso aplaude mucho nuestra ley, justamente donde habla de no patologizar y habla también de ser administrativo y no judicial. Bueno, me parece que también ahí, interesante. Obviamente, el colectivo trans salió a decirles de todo en Panamá y en Perú, justamente por esto de pico y género. Nosotros nunca hubiéramos podido pensar que los dividamos por género, justamente porque ya tenemos un gran camino, trazado, caminado, en el cual un gran trayecto ya en términos de igualdad y no discriminación en razón del género. Por lo cual me parece que ahí, por suerte, a nadie se le ocurrió hacer una separación de ese estilo, ¿no? Gracias Marisa, siempre visibilizando el punto más complejo. ¿Cómo se maneja en este marco el tema de alimentos? Bueno, un poco algo ya lo dije al respecto. Yo creo que está centrado en el tema de alimentos provisorios y creo que ahí, ahora si realmente empezamos a flexibilizar y también de la flexibilización viene el servicio de justicia, bueno, me parece que también ahí ya vamos a poder también seguir manejando incluso los procesos de alimentos, los procesos de fondo, ¿no? De fijación de cuota alimentaria.
¿Hay algún antecedente en Cava de marco regulatorio de coparentalidad más abierto? No, en Cava no tenemos. Porque aparte en Cava tenemos otro gran problema. Acuérdense que los juzgados de familia, por ejemplo, son nacionales. Seguimos teniendo muy la raigambre de que hacer capital federal, por lo cual la normativa es más nacional que local. Por ende, nosotros no tenemos eso. Yo creo que ahora, como no ha dicho nada y se ha callado la Secretaría de Niñez, yo creo que a lo mejor, y encima ahora con la cantidad de casos que tenemos de aislamientos administrados, más locales, creo que ahí eso va a facilitar que por lo menos las distintas provincias puedan cada uno ejercer su, digamos, o su reglamentación al respecto. Creo que sería bueno para evitar la judicialización, y me parece que también ahí... Y si vos tenés una flexibilización más bien amplia, pues claramente el tema de la coparentalidad tiene que ser otro de los temas a flexibilizar. Me parece que es obvio. ¿En beneficio de quién? De los chicos. Y además en beneficio de las mujeres con perspectiva de género, porque como ya dijimos, son las que más se quedan o principalmente se han quedado con los chicos, con la sobrecarga que implica encima, sin tener la escuela y sin tener el afuera, con lo que implica justamente para los chicos el afuera. ¿Qué sucede con los progenitores que han dejado de pagar los cuotas alimentarias durante el aislamiento? Bueno, digamos, el reclamo. O sea, por lo menos en el marco de ese reclamo, bueno, poder justamente pedirle alimentos provisorios. Digamos, que ese reclamo sea lo más importante, lo más urgente, digo, más allá del reclamo de este incumplimiento, ¿no? Me parece que ahí es importante. Pero acuérdense también que el cumplimiento alimentario, el código te permite esto de hacer medidas creativas, ¿no? Esto de que no puedas salir del país, que es como una ya hoy es clásica, pero que además hoy no se serviría mucho, porque no hay mucha forma de poder salir, pero esto de no ir a la bailanta, no ir a bueno, a las canchas de fútbol tampoco por ahora, pero digamos, bueno, esto de restricciones a que a esa persona realmente le puedan doler o que le puedan significar algo, por lo cual, para hacerlo, digamos, para que sean sanciones combinatorias para que realmente pueda pagar, ¿no? Bueno, todo eso en contextos de una justicia que está en feria con lo mínimo indispensable, me parece que eso no es posible, ¿no? Solamente alimentos provisorios. ¿Cree que el decreto que salió en materia de circulación de personas con discapacidad no va? No, a ver, yo no digo que no va. Lo que yo digo es si va. Lo que pasa es que la agencia lo restringió bastante más. Porque le pone días según la terminación del DNI, pone siempre que esa persona no sea una persona que esté dentro de los factores de riesgo, siempre que sea, digamos, tales días, no todos los días, por lo cual justamente según el DNI, tales días, o sea, lo restringe más. ¿Va o no va? ¿Va o no va también según qué tipo de aislamiento tenemos? Acá en Cava y en el AMBA, digamos, y en el conurbano, el aislamiento es fuerte, porque justamente acá es donde está la mayor cantidad de casos. Entonces digo, hay que tener en cuenta eso. A lo mejor hoy, repensado a lugares donde no hay tanta restricción, a lo mejor lo que la agencia de discapacidad saca a nivel nacional no es lo adecuado para esa provincia que no tiene muchos casos. Me parece que a eso es lo que uno tiene que empezar a ver hasta qué punto esa restricción nacional, siempre pensada en cabeza, Capital Federal o Cava, AMBA, porque son los más vulnerables y además pues muchos viven acá, creo que también tiene que ver con hasta dónde realmente construimos un gobierno federal, pero bueno, es un tema más amplio que no me voy a entrar a meter, digamos, pero creo que la regulación no está mal. Ahora, el tema es, yo creo que había que averiguar claramente, porque justamente una persona con discapacidad y según qué tipo de discapacidad, los chicos psicóticos, digamos, o sea, temas de algún tipo de discapacidad, digamos, severas o por lo menos profundas, bueno, esos casos, el aislamiento puede ser un impacto terrible para su salud. Y no solamente para su salud, sino para sus propios progenitores o cuidadores. Esto que siempre nos decimos, ¿cómo cuidamos a los que cuidan? Por eso hubo un fallo que sí fue bueno ahí el asesor tutelar, otro fallo en materia de discapacidad y la autorización para un chiquito que pueda salir una vez, digamos, todos los días, un ratito, justamente porque es chico autista, donde ahí también él señala esto, ¿no? De lo que implica el afuera y lo que implica también salir para estos chicos, justamente, ¿no? Y bueno, y ahí vos no podés tratar igual a los que vas a ser desiguales, justamente ahí la ley tiene que estar en favor de ser más flexible para aquellos que más lo necesitan. Porque aparte, la psiquiatra en ese caso, que yo les cuento de Cava, decía, si no tiene posibilidad de salir y está tan mal, que sus propios padres ya no lo pueden cuidar más, no nos va a quedar otra que internarlo. Entonces, justamente cuando uno sopesa qué es mejor y qué es menor, obviamente es mejor que salga con ese padre, con uno de esos padres,
y no que sea internado en algún lugar neuropsiquiátrico, no infantil, con lo que también sabemos que son esos lugares. Bueno, estimados, como tengo una hora solita, ya estamos llegando al fin. Para mí ha sido un placer enorme. Nada, me metí en la cuenta de acá del centro de capacitación, así que espero que haya sido productivo. Y bueno, es una forma de seguir sosteniéndonos, de seguir acompañándonos en un contexto complejo, donde siempre digo que espero que este aislamiento social preventivo y obligatorio sea visto como una oportunidad para poder hacer replanteos profundos de cuál es el rol del derecho y en definitiva también desde una mirada más colectiva y más humana. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Suerte.